Aquí tenéis una parte de la exposición que es completamente hecha desde el ordenador porque estoy convencido que el resultado va a ser mejor. Ahora mismo estáis viendo una imagen en la que se ve dos lámparas con un fondo y estos fondos fueron hechos para que se pudieran ver mensajes que tenían las lámparas de manera que las complementaran. En la realidad, entre la luz que emitían las lámparas y el fondo, pues la verdad parecían más bien competir en lugar de complementarse. Así, por ejemplo, en esta imagen que estáis viendo, algo que en la escultura no está realizado, que son las arrugas de las manos, en la pintura sí que aparecen, y algo que sería un poco más cómico o teatral, pues puede hacerse en el dibujo, mientras que la pintura queda más bien como una silueta. Este primer fondo lo vamos a ver mejor en la siguiente imagen. Y entonces aquí ya vais a ver cómo en esta pintura, que era la de una rampa que iba hacia la lámpara mágica, se ha dibujado aquí el entorno como de un agujero negro, en la cual pues muchos objetos van a caer dentro. Y entonces, recordando siempre Mortadelo y Filemón con la gracia de poner un botijo, esto más bien sería el genio propio de la lámpara, que también se va a ver engullido, o algunas partes diferentes de la lámpara, como su rampa o el cono superior. Por otro lado, representando la otra lámpara, que tenía una bola que se iluminaba, pues hemos hecho un dibujo muy parecido al que podrían haber, por ejemplo, con las bolas de drag, antes de que se vayan dispersando. Y bueno, aquí tenéis pues las manos con el planeta y las diferentes bolas que harían el fondo de esta lámpara. La idea es que estos cuadros podrían ser más adelante independientes y tener esa gracia de tratar un tema que a primera vista para quien lo viera fuera casi inusual. Es decir, se preguntara por qué se había dibujado el contenido. Y entonces, claro, la relación sería volver a ver las lámparas y darse cuenta de que son cuadros que surgen a partir de la idea de la propia maqueta. Por ejemplo, en este cuadro tenemos dos lámparas en la parte superior. Se vería un poco la sección interior, indicando de que lo que hacen es proyectar diferentes colores. En la otra lámpara hay una vista cenital para que puedas ver el plano de planta, pero sin que quede marcado como una intención de enseñar las vistas, sino más bien que se incorpore como una nave que está flotando en el espacio sobre este cielo. Y entonces el hecho de que dieran muchos colores me sirvió a mí también para un proyecto de búsqueda, de buscar productos naturales que sean capaces de ofrecer colores en pintura. Entonces aquí veis diferentes elementos como las acelgas, se pueden dar color verde, el tomate, color rojo, la naranja, el color naranja justamente, grafitos para colores grises y bueno, un conjunto de elementos, el cacao, el color también amarillo que podemos obtener, ¿vale? Y también me hacía gracia que muchos elementos de colores tierra se podían obtener del mismo barro de la tierra. Entonces aquí veis una superficie que me hizo mucha gracia captar esta textura que tiene el barro cuando se va secando y aparecen las grietas. Bien, en el siguiente cuadro, que hacía referencia a dos lámparas, una sobre cine y otra sobre un rostro. Tuve esa idea de pensar que la unión de las lámparas era gente que miraba hacia el cine, ¿no? Y entonces, en esta lámpara, quise realizar como un elemento de broma, que si os fijáis aquí, los personajes que aparecen, como esta bruja, el acomodador, el hombre del oeste, el domador, algún profesor, este marino, todos van con sombrero. Y era para ver si alguien captaba esta idea de haber querido dibujar en un cuadro gente que va al cine y que todas ellas se llevan sombrero cuando es lo más molestoso para poder ver una película, como sería sobre todo pues el sombrero de un cocinero, ¿no? Y aquí pues hay un perro que se queja y lleva un sombrero mordido y alrededor, como las lámparas eran de LEDs, pues le hice un entorno
como muy de cine, que te va acompañando cuando entras en las butacas, que eran el dibujo de estos LEDs tanto por abajo como por arriba. El siguiente cuadro que tenéis era una idea de convertir una lámpara, que es esta forma de cubo, en unos asientos en el cual hay diferentes personas que se sientan alrededor del cubo también, y había la intención más adelante de realmente realizar un modelo en que este cubo se convirtiera en un asiento. Entonces, para hacer también espacio hacia otra lámpara, fue la manera de convocar una lámpara que es la única que gira, de manera que al desplegarla al lado de estos personajes, dio la sensación de que realmente estaban en movimiento. Entonces, pues se hizo este desplegable de otra lámpara que se llama Fiesta, en la parte superior. Para indicar que todo funciona con LED, aquí veis el dibujo también de dos LEDs a escala grande en los laterales. El siguiente cuadro fue ya una réplica mimética de dos lámparas que a mí me habían impresionado por el efecto que causaban las luces en la diversidad de colores sobre las superficies de las lámparas. Y entonces lo que intenté aquí pues fue reflejarlo en la pintura, reflejar pues eso que a veces aparecía color verde, azul, otras veces el blanco, otras veces podía aparecer un verde oscuro. Y toda esta gama de colores quedaba vista en el cuadro de una manera más relajada que no en la realidad, en que todo esto es dinámico y va variando, y el efecto todavía es mayor en la siguiente lámpara, en la que se veía reflejo sobre la misma base de la lámpara, los colores amarillos, rojos, verdes, azules. Bueno, esta lámpara a mí me encanta, y verla funcionar casi es ver cómo se va mezclando una paleta de colores en superficies. Este siguiente cuadro tenía que ser el fondo a dos lámparas de papel. Esta lámpara que se llama pirámide y esta otra que se llama candil. Pensé que estas lámparas tenían unos colores un poco elegidos pues con un gusto muy específico, y que igual que a veces cuando alguien va a comprar le dicen, bueno, podría comprarse el producto de otro color, pues me imaginé hacer como un muestrario de colores de la lámpara, pero sin que nadie se notara que lo había hecho porque estaban incorporados en un cuadro que era un desierto, y que en este desierto se repetía la misma lámpara, pero siempre con diferentes gamas de colores para que uno pudiera elegir cuál de ellas le parecía la más bonita. Entonces, eh, en la parte de delante del cuadro, hay dibujado dos rostros grandes para dar una sensación de profundidad y de escala, que serían este beduino y este otro de aquí, que complementarían también, pues aquí también habría una chica sentada en la arena, el camello y diferentes personajes para tener esa gracia de ir descubriendo dónde están situados pues diferentes elementos que, como suele ser en el caso del desierto, pues muchas veces están aislados y se encuentran cada uno en una parte rodeando, en este caso, el oasis. El siguiente cuadro es un cuadro que tiene que ver con una lámpara en la cual salen niños que se esconden, y otra lámpara en la cual sale una imagen de un atardecer. Y entonces se me ocurrió que para mostrar las diferentes gamas cromáticas de la lámpara del atardecer, podía situar diferentes cuadros con diferentes situaciones de la lámpara, de tal manera que eso demostrara su diversidad. Como se trataba también de explicar el concepto de niños escondidos, pues hice un bosque para que pudiera esconder, por ejemplo, aquí las piernas de un niño, o en la camiseta a veces incluso se dibujaba el otro cuadro, aquí otro niño que es el que está buscando, aquí en el árbol pues hay otro que está escondido, aquí aparecen unos pies, y además la réplica del cuadro del amanecer podía ser que el fondo del cuadro fuera también el mismo amanecer que tenéis aquí dibujado en la parte delantera. Esto no es un cuadro, más bien es una unión del módulo Sebonnet de origami para mostrar la capacidad que tiene en cuanto a expresividad gráfica y mezcla de colores, la utilización de diferentes cartas de colores con las cartulinas que va montando este módulo. El siguiente cuadro no es tanto una pintura como una imagen de ordenador,
en el cual salía reflejado algo que en la realidad podía costar mucho de ver, que eran todos los personajes que existían en una lámpara que se llama Somnis, en que cada uno va soñando con diferentes elementos. Entonces quería tener en una imagen global todos los sueños que tenían estos personajes. Y en medio ponía otra lámpara en la cual quería explicar cómo era su montaje. Entonces hacía una perspectiva explotada en la cual pudiera ver las diferentes partes y sobre todo ver esa relación que tenía la parte intermedia donde hay la silueta con la sombra que luego proyectaría sobre el suelo. Y para acabar tenéis este último fondo de cuadro que es el de un amanecer para representar una lámpara que tenía que ver con els vaixells de papel, los barquitos de papel y con las hojas. Entonces situó esta idea de colocar un mar inmenso en el cual también variaba el cromatismo tanto del barquito de papel como de las hojas para que se viera la posibilidad cromática que se podían encontrar en unos elementos u otros. Bueno, hasta aquí esta sala que, como habéis visto, era de una explicación por ordenador, pero yo creo que así hemos conseguido que se vea mejor estos fondos, que son cuadros que miden una longitud considerable, son de 90, si no me acuerdo mal, por 60, y que formaban el fondo de estas lámparas y me ayudó a comenzar a practicar y a experimentar en la representación de elementos, pero eso sí, siempre, más que hacerlo como un entretenimiento, que también, sobre todo con un mensaje que complementara la información de las diferentes lámparas que yo podía mostrar en una exposición. Muy bien, pues hasta aquí todo de esta sala, que será la sala número 12 sobre fondos de lámparas hechos con cuadros que tienen una base de madera y excepto este último que está hecho con acuarela, el resto básicamente se han hecho en acrílico. Muy bien, pues hasta la siguiente sala.